Si alguna vez te has sentado frente a una página en blanco sin saber por dónde empezar, si has escrito la introducción de un texto 5 veces sin avanzar, si procrastinas tus tareas, tus actividades de escritura porque el proceso te abruma y no sabes cómo comenzar, déjame decirte que el problema no eres tú, el problema es que nadie nunca te enseñó que para escribir hay que planificar. En este video te voy a mostrar exactamente cómo planificar un texto académico o profesional en 3 simples pasos que van a transformar todo tu proceso de escritura. Y al final voy a compartirte una herramienta gratuita con la que he ayudado a cientos de estudiantes y profesionales a superar el bloqueo del escritor. Así que quédate hasta el final. Mi nombre es Anderson y llevo más de 20 años trabajando en esto de la comunicación, ayudando a la gente a comunicarse mejor y, por supuesto, a escribir mejor. Y lo que voy a compartir contigo hoy funciona. Así que, a lo que venimos. Primero, déjame explicarte por qué escribir se siente tan difícil para tantas personas muy inteligentes y muy capaces. Es que desde que estabas en primer grado, te dijeron, ya sabes escribir, ya aprendiste las letras, ya sabes formar oraciones, listo, tarea superada. Y esa idea se quedó contigo. Y cuando llegas a la universidad o cuando estás en el mundo laboral, en el ejercicio laboral, y tienes que escribir cualquier tipo de texto que te demanden, que te exigen allí, se supone que solo te tienes que sentar y ya el texto se hace, ¿no? Bueno, pues no, realmente no. El problema con esa visión de escritura que nos enseñan desde primaria es que se enfoca en el producto final. Es decir, el foco de atención está en ese algo que entregas, un documento terminado que sale perfecto de tu mente directo al papel porque ya sabes escribir desde que estás en primer grado. Y esa visión hacia la escritura nos deja completamente indefensos cuando tenemos que enfrentar tareas de escritura complejas. Piénsalo de esta manera. Si tú vas a escribir un WhatsApp, es relativamente sencillo. ¿Ya? Tienes una idea, quieres comunicar algo, lo escribes, ¿no? Fácil, es espontáneo. El tipo de información que estás plasmando allí es simple, así que lo escribes, sabes lo que vas a escribir, lo escribes y lo envías. Listo, en general, ahí no hay mucha estructura a la cual hay que prestarle atención. Es un texto muy fácil de escribir. Sin embargo, cuando tenemos que escribir un texto para la academia o para el trabajo, llámese un informe para un cliente o para un jefe, llámese una tesis o un proyecto de investigación, el proceso es totalmente diferente. ¿Por qué? Bueno, evidentemente porque estamos hablando de textos en los cuales el mensaje que tienes que comunicar es mucho más complejo. Y como es mucho más complejo, eso requiere de ti capacidad de organización, requiere capacidad de reconocer esas ideas complejas y plantearlas en un orden lógico para que tu lector no se pierda, para poder construir argumentos que se sostengan, que conecten esa información que tú sabes con otras fuentes relevantes para tu texto. ¿Okay? Y eso no se puede hacer de manera espontánea. Es decir, no te puedes simplemente sentar a escribir eso y esperar que fluya. Cuando intentas escribir sin un plan, ¿qué pasa? Nos enredamos. Y en este caso, cuando intentas trabajar sin un plan, pierdes tiempo. Escribes párrafos completos, te das cuenta de que no tienen ni pies ni cabeza, no encajan donde los pusiste, las ideas empiezan por un lado y terminan en el otro, no hay coherencia, el texto no te representa, aunque tú sabes que sabes lo que estás hablando, pero el texto no da la mejor cara. ¿Okay? Esto yo lo he visto cientos de veces, la verdad. Estudiantes brillantes que vienen con ideas muy interesantes, profesionales capaces, que saben, conocen muy bien su trabajo, pero que en uno y otro caso son incapaces de escribirlo, de ponerlo por escrito y planteárselo a un tutor o planteárselo a un jefe o planteárselo a un cliente de una manera clara y eficiente. Es decir, no logran que sus textos los representen bien. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, primero, la escritura no es magia, no es que te sientas a esperar una musa que venga y que te dé las ideas. La escritura es un proceso, no llega de inspiración. La escritura necesita planificación. Ese proceso, el primer paso de ese proceso es justamente la planificación. Y de eso es exactamente de lo que vamos a hablar ahora. Te voy a enseñar cómo planificar antes de escribir. La planificación en la escritura tiene 3 pasos fundamentales. Y nada complicado, la verdad, no requieren de ningún software especial, solo necesitas prestar atención, tomarte un tiempo para pensar respecto a tu texto antes de sentarte a escribir. Vamos por cada uno de esos pasos.
Paso 1. Define tu propósito y tu audiencia. Es decir, ¿para qué estás escribiendo ese texto y para quién estás escribiendo ese texto? Conocer estas dos cosas es crucial. ¿Okay? Piensa en un ensayo académico. El ensayo académico está pensado para que tú des cuenta de que tienes el conocimiento necesario sobre un tema en particular. Piensa ahora en un informe para un jefe, para un cliente. Si es un informe para un cliente, pues quizá quieres persuadirlo de que eso que le estás presentando necesita atención y que tú le vas a dar esa atención, tú le ofreces ese servicio. Si el informe es sobre el mismo tema, pero es para el jefe y lo que el jefe te pidió es simplemente un reporte de la situación, pues no tendrás que persuadir, sino vas a exponer, vas a mostrar. Entonces, dependiendo del propósito y dependiendo de la audiencia, yo voy a saber más o menos cómo es que voy a organizar la información dentro de mi texto. Ese es el paso 1. Vamos al paso 2. Hay que generar y organizar las ideas que vamos a utilizar, que vas a utilizar en tu texto. Lo primero que se hace aquí es, una vez que sé para quién voy a escribir y qué texto voy a escribir, empiezo a recoger toda la información que necesito para ese texto. Entonces hago como un vaciado de la información. Luego que yo tengo ese vaciado de la información y que tengo agrupada toda esa información para ese texto que ya sé que voy a escribir y ya sé para quién lo voy a escribir, yo necesito empezar a organizar la información. Empiezo a jerarquizar, es decir, qué va primero, qué va después, qué información incluir, qué información no incluir, también eso es muy importante. Y justo aquí, en la jerarquización de la información, es donde el propósito, lo decidido en el paso 1, nos va a guiar. Es decir, si tu propósito es persuadir, entonces muy probablemente vas a querer empezar con un problema que es urgente de solucionar y vas a querer terminar con una recomendación. Si tu propósito es informar, entonces seguramente la organización va a ser cronológica, quizá. Luego, el tercer paso será la creación de un plan de texto, de un esquema de tu texto. Es decir, una vez que tienes ya el propósito del texto, la audiencia, que ya tienes toda la organización, que ya la tienes jerarquizada, entonces tú necesitas establecer un esquema. Primero, no tiene que ser súper detallado. Tampoco tiene que ser una camisa de fuerza. Un esquema es una guía, es una ayuda que nosotros tenemos para el texto, es tu tabla de salvación. ¿Okay? Cuando la procrastinación ataque, tú vas al esquema y dices, no, ya va, un momento, estoy aquí, este es el siguiente paso. En esta sección del texto yo debo incluir esta información. Es un esquema que vamos a generar de acuerdo a ese propósito, de acuerdo a la audiencia que ya decidiste y que vamos a ir dándole forma con toda la información que ya recolectaste y jerarquizaste en el segundo paso. Por ejemplo, un texto académico típico, un esquema puede verse de la siguiente manera. Tienes una introducción donde contextualizas el tema, donde planteas un problema o pregunta que vas a abordar en ese texto y guías al lector en lo que se va a conseguir en el texto. Luego tienes un par de secciones de desarrollo. En la primera sección tienes una idea principal, evidencias unos argumentos que están allí, planteas tu perspectiva, haces una conexión hacia la siguiente sección, en lo que vas a tener también el argumento para la siguiente sección, vas a plantear la evidencia de eso que soporta, que sustenta ese argumento, y así hasta que llegues a la conclusión donde planteas una síntesis de los puntos principales y haces una reflexión, es decir, buscas el cierre, ¿no? Obviamente, la estructura específica de ese esquema va a depender del tipo de texto que tienes que escribir. Si es una tesis, pues la tesis tiene una estructura. Si es un informe, pues el informe tiene una estructura, también dependiendo del informe. Pero el principio es el mismo. ¿Okay? Tener un mapa claro, es decir, cuando tú tienes un mapa claro de lo que vas a hacer antes de sentarte a escribir, ya no pierdes el tiempo. Ya estás trabajando con una guía, con un norte. Es una brújula. Debo insistirte en que el esquema no es permanente. Es decir, es una guía de inicio, pero a medida que tú vas avanzando en el texto, a medida que te vas dando cuenta o vas decidiendo o vas recalculando la jerarquía de la información, tú puedes ir jugando con ese esquema. Pero es esa guía de inicio y esa guía de navegación que tienes a lo largo del texto. Esto es parte del proceso. Recuerda que dijimos que la escritura no se piensa como un producto, como nos enseñaron en primaria, no, se piensa es como un proceso. Y este es el proceso, porque es mucho más fácil navegar la escritura de un texto con estas herramientas que lanzarnos a la deriva. Ok, entonces recapitulamos. Paso 1, propósito del texto, audiencia del texto. Paso 2, generas y organizas la información. Paso 3, creas tu esquema o plan de texto. Entonces,
Cuando apliques esto antes de empezar a escribir un borrador, tu primer borrador, todo va a cambiar, te lo puedo asegurar. Ahora déjame decirte lo que pasa cuando planificas antes de escribir. Primero, deja de procrastinar. Porque es que procrastinamos al escribir no por flojos, sino porque no sabemos por dónde empezar. Y al no saber por dónde empezar, la tarea se siente abrumadora. Ahora, si nosotros hacemos esto, aplicamos estos 3 pasos, evidentemente ya sabremos qué es lo que vamos a hacer y entonces será mucho más sencillo asumir esa tarea de escritura. Segundo, tu primer borrador será mucho mejor. La escritura, como dije hace unos segundos, es un proceso. Recuerda eso, la escritura es un proceso. Y en ese proceso generamos varios borradores. Cuando nos lanzamos a la deriva, pensando en la escritura como un producto, ese primer borrador que generamos es un desastre. Pero cuando seguimos estos pasos que te estoy compartiendo, ese primer borrador es mucho mejor. No es perfecto. Por supuesto que no es perfecto, nada es perfecto al primer intento, pero es coherente, tiene una estructura, las ideas fluyen mejor, tiene un orden lógico porque ya decidiste cuál fue el orden lógico. Tercera ventaja, ahorras tiempo. Cuando nos planificamos, cuando hacemos las cosas siguiendo un plan, entonces evidentemente el tiempo nos rinde más. Es decir, abordar la escritura de esta manera nos permite optimizar nuestro uso del tiempo. Y cuarto, por último, el texto que vas a generar, el texto final, ese borrador ya final para entregar, te representa mejor. Esto es algo que no solemos pensar, pero nuestros textos nos representan. Y a veces esa representación no es la que nosotros queremos. Entonces, trabajar de esta manera, planificar nuestro texto en estos 3 simples pasos que te estoy compartiendo, hacen que tu texto final te represente mucho mejor, dé una mejor cara de ti. Y eso evidentemente va a generar una mejor impresión de ti como profesional, como estudiante, como académico. Déjame contarte algo que pasó hace poco con un estudiante de doctorado. Necesitaba asesoría, necesitaba ayuda con parte del proceso de escritura. Se comunicó conmigo y nos sentamos, conversamos por algunos 45 minutos, 1 hora quizá, y me contaba que llevaba casi 3 meses bloqueado con la introducción de su proyecto de candidatura. Estaba desesperado y la verdad que cuando tenemos algo así para entregar una tarea de esa importancia, para entregar pronto, y nos bloqueamos, pues empieza uno a dudar de sí mismo. Se calmó un poco, conversamos y le enseñé este proceso, estos 3 pasos que acabo de compartir contigo. En esa reunión de 45 minutos, 1 hora quizá, conversamos sobre el tema, sobre el tipo de texto, el propósito del texto, la audiencia, hablamos un poco sobre la organización de los temas, de cómo se supone que debe organizarse esa sección del proyecto. Y en ese tiempo, en esa reunión rápida, logramos generar un esquema de su texto. No hicimos el texto final, por supuesto, pero se hizo ese plan del que te hablé. Qué iba en cada párrafo, qué orden se iba a poner la información, cómo conectar una idea con la siguiente. Y luego, unos días, quizá una semana después, me envía un correo con su primer borrador completo del texto. ¿Por qué logró hacerlo? No porque aprendió a escribir más rápido, sino porque finalmente sabía qué escribir y en qué orden escribirlo. Y lo que me dijo luego de terminar, pues la verdad se me quedó grabado, ¿no? Me dice, oye, ahora sé que puedo escribir cualquier cosa siempre y cuando me siente a planificarlo. Y que de eso se trata, planificación. Eso genera, como te vengo diciendo, que tus textos sean mejores. Eso además te da confianza en tu capacidad de escribir. Y como decíamos, los textos nos representan. Mejores textos, mejor imagen. Ahora bien, para cerrar, vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos conversado el día de hoy. Lo que hemos dicho es que si estamos frente al bloqueo del escritor, la mejor manera que podemos hacer para superarlo es planificando estos 3 pasos que te he conversado, que te he compartido el día de hoy. Paso 1, define con claridad cuál es el propósito y la audiencia de tu texto. Paso 2, genera y organiza todas las ideas que vas a necesitar en ese texto. Paso 3, crea un esquema, un plan de texto que considere lo que ya decidiste en los pasos 1 y 2. Eso es todo. No es complicado, pero hace una diferencia grande. Bien, como prometí al principio, quiero darte una herramienta específica que va a hacer que este proceso sea aún más sencillo para ti. He creado una guía rápida de escritura académica y profesional que incluye el esquema de 3 partes más utilizado por textos académicos, por textos argumentativos y textos
expositivos, con información sobre lo que es la escritura académica y profesional, algunos tips prácticos para escritura, información que vas a poder poner en práctica para organizar tus ideas, para generar tus textos. Es un recurso totalmente gratis que puedes descargarlo ahora mismo haciendo clic en el enlace que he dejado en la descripción. Descárgala y la próxima vez que tengas que sentarte a escribir o a planificar un texto, aplicas el esquema y además aplicas esto que hemos conversado el día de hoy. Vas a ver la diferencia. Y si este video te fue útil, por favor ayúdame a llegar a más personas. Dale like, suscríbete, comparte, te leo en los comentarios cuál es tu mayor desafío cuando te sientas a escribir. Respondo todos los comentarios personalmente, así que te espero allá. Ha sido realmente un gusto. Hasta la próxima.